Muy buenos días. Esta es la Cátedra Abierta de la Universidad de Portales, un espacio que se creó en homenaje al escritor Roberto Bolaño, un espacio que está diseñado para
albergar discusiones sobre literatura, sobre creatividad, sobre arte, un espacio que acoge a autoras y autores que presentan sus trabajos, sus indagaciones en proceso o libros recién terminados. Y hemos tenido la suerte de recibir aquí en esta cátedra a personas de distintos países y también de distintas lenguas. Y hoy día este es el caso de que estamos conectados con Madrid. Tenemos con nosotros al escritor Mariano Peirou. Él es nacido en Buenos Aires, pero está radicado hace muchos años en Madrid. Él es poeta y también es músico. Entiendo yo que eres saxofonista. Es autor de poemarios como La voluntad del equilibrio, del año 2000, Estudio de lo visible, del año 2007, Niños enamorados, del 2015, novelas como De los otros, del 2016, Los nombres de las cosas, del año 2019, y estoy seguro que me falta por ahí un libro de poesía. Pero la verdad es que él llegó a nuestra atención a través de un libro de ensayos. Un libro de ensayos acerca de poesía. Este está titulado Tensión y sentido, una introducción a la poesía contemporánea. Y en Chile está disponible a través de el sello Taurus, que es de Random House. De hecho, yo lo recibí en mi casa y fue una lectura muy placentera. Ahora, como es costumbre, nosotros siempre invitamos a un escritor local, un escritor chileno, para que haga la suerte de presentador. Es decir, que proponga una lectura ya sea del tema que va a discutir el invitado o de alguna de las obras del invitado. Y en este caso tenemos aquí a Juan Cristóbal Romero, que no es solamente un autor nacional, para nosotros es alguien de la casa. Juan Cristóbal lleva también años haciendo clases aquí en la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad de Portales y él está involucrado en el taller de introducción a la poesía, ha hecho un aporte fundamental en el pensamiento y la crítica de la poesía entre nuestros alumnos. Algunos de sus libros son los siguientes, por ejemplo, Poesía Marulla del 2003, Rodas del 2008, Polinia del 2014, ha publicado también traducciones, Arte Poética de Horacio del año 2011, y también libros que son híbridos entre ensayos, collage, que son muy entretenidos y que han logrado desequilibrar lecturas sobre la poesía chilena y también sobre la historia. Por ejemplo, Apuntes para una historia de la poesía chilena del año 2017, Filocalía sobre poesía, poemas y poetas del 2020, y no recuerdo cuál es el título, pero es uno de los libros que yo más he disfrutado, que son apuntes, al parecer son apuntes de la historia de la dictadura cívico-militar. No me acuerdo cuál es el título exacto, pero lo pasé excelente. Es un collage de citas organizados de manera que van generando una narración sin una sola palabra del autor, pero justamente al trabajar, digamos, esta inserción, este orden, se va generando un relato que sin duda se nota ahí que detrás está la mente de Juan Cristóbal Romero. Entonces yo creo que en esta ocasión tenemos a dos personas que tienen parte de su obra y parte de sus energías críticas y creativas en torno a pensar la poesía. Entonces voy a dejar con ustedes primero a Juan Cristóbal y después a continuación voy a dejar a Mariano. Una vez que ambos hayan terminado de exponer, vamos a abrir un espacio para recibir preguntas del público y comentarios con la esperanza de generar una conversación enriquecedora. Adelante, Juan Cristóbal. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a Mariano. Quiero partir mencionando que el libro me gustó mucho.
el libro de Mariano Peiró, Tensión y Sentido. Creo, a mí la poesía es lo que más me gusta en la vida. Y la verdad que tenemos poco tiempo, oportunidades para reflexionar en torno a ella, o libros que nos inviten a reflexionar en torno a la poesía últimamente. Y, y la verdad que la oportunidad que me brindó la lectura de este libro, de indagar un poco más, recordar, sistematizar, también revisar teorías que muchas veces uno lee de manera dispersa, como a la manera un compendio, fue muy, muy vital en lo que a mí respecta. Escribí un pequeño texto de una plana que, a propósito de esa lectura, y también que como un puntapié inicial como para generar una conversación a más adelante con Mariano. Que yo recuerde, la tarea de volver más entendible la poesía ha sido resuelta muy pocas veces y nunca por manuales de literatura. Así como para la interpretación de los sueños, el problema de la inteligibilidad de un poema no se reduce, como algunos creen, al desciframiento del código poético y a su traducción en ideas y emociones. Más bien comporta un triple juego. En primer lugar, la correcta delimitación de lo que entendemos por sentido. En segundo lugar, la aceptación de que el concepto de poesía es histórico, mejor dicho, cambia con cada época. Y por último, la necesaria indagación en el contexto, es decir, las referencias culturales, los hábitos que contaminan y tensionan cierta clase de poesía. Atributo dicho sea de paso que reviste suma relevancia para la apreciación de los poetas más sofisticados, según la consabida opinión de Rapaund, los poetas de la logopeya. Conscientes de este triple juego, Mariano Peiró nos advierte que el procedimiento crítico de su libro prescinde de esta tercera dimensión. Para ilustrar las teorías poéticas, se inclina, según él mismo confiesa, hacia aquellos poemas que necesitan menos del contexto para funcionar, es decir, cuya fuerza proviene de elementos formales que los autonomizan de su época y hemisferio. Poemas por eso mismo más degustables para un lector utópicamente puro. Ese procedimiento polémico, el único procedimiento polémico de tensión y sentido, no carece de ventajas. Sorteando la irreductibilidad del contexto, que le obligaría a explicar cuánto hay de poesía en Martín Fierro, por ejemplo, y ejemplificando los diversos postulados literarios con obras escritas para el gusto de un público incontaminado, Peiró acierta en el desafío de acercarnos un poco más al misterio de la poesía. El resultado es admirable, tomando en cuenta que el marco teórico del libro se reduce mayormente a las aportaciones del romanticismo y del estructuralismo ruso, y que Proeza Mayor no está escrito por un especialista, sino por un poeta. Peiró ha consagrado en este libro una buena suma de categorías poéticas: el sentido, la imagen, la yuxtaposición, la ironía, la repetición, el tema. Discutiblemente, las páginas más gratas del volumen son las que compendian las teorías surgidas en los últimos 2 siglos. Parte del encanto especial de esos pasajes deriva de la imparcialidad de Peiró, quien parece no comprometerse con ninguna conjetura en particular, poniendo siempre en duda la capacidad de limitar con definiciones un fenómeno en permanente movimiento. He aquí lo indiscutible. Se debe aceptar la incertidumbre, la de la incomprensión del lenguaje. Todas las vías que nos permiten acercarnos a una obra pueden ser válidas. Cada una de esas facultades se puede cultivar, cada una contribuye al desarrollo de las demás. Rasgo curioso, a través de la acumulación de citas, el autor provoca la misma incerteza que pretende aclarar. Continuamente pasa de la necesaria defensa a la sana sospecha. Nota al margen, la crítica no es el único género literario de Mariano Peiró que Mariano Peiró demuestra cultivar con acierto. Ostenta impecablemente el dominio de la traducción y de ese otro arte menor, el palíndromo, con el que nos recuerda que la aplicación estricta de reglas también permite explorar espacios que de otro modo no indagaríamos. Muchas gracias. Eso es lo que escribí. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Yo creo que
dejaste el camino listo para emprender la lectura de Tensión y Sentido. Ahora dejo con ustedes a nuestro autor, nuestro invitado, a Mariano Peiró. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, especialmente por invitarme a participar en este encuentro, en este acto. Y gracias también a Juan Cristóbal por su lectura y por sus generosas palabras. Ganas tengo hoy, la verdad, de comentar algunas de las cosas que has dicho y espero que al final tengamos un poquito de rato para debatir y, en fin, comentar algunas cosas. Bueno, el tema del que voy a hablar hoy, según pactamos con Rodrigo, es el título del primer capítulo del libro, ¿no? Que se llama La apertura del sentido. Lo primero que tengo que decir, la apertura del sentido, una aproximación a la poesía contemporánea. Ese es el título que pusimos, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que voy a hablar, en primer lugar, de la apertura del sentido en general, en relación con la poesía, y luego, dentro de un ratito, comentaré algo sobre cómo eso se da de una manera no tan distinta, pero bueno, con alguna diferencia en la poesía contemporánea. Primera cuestión quizá que habría que aclarar. Cuando yo digo contemporánea, me refiero a la poesía a partir del siglo XX, ¿vale? A partir de las vanguardias, algo así. Esos términos los discuten los historiadores. Hay motivos para decir que lo contemporáneo empieza aquí o empieza en otro momento. No me importa mucho, simplemente digo, yo estoy usando esa palabra en ese sentido, ¿no? A partir de, o quizá incluso un poco antes, ¿no? A partir de los simbolistas franceses, podría decir que pienso que la poesía es contemporánea, ¿no? A partir de Rimbaud, a lo mejor. Bueno, entonces, la idea es la apertura del sentido. Mi opinión sobre esto, y no sé si es una opinión o lo planteo como una cuestión objetiva, es que la poesía siempre ha sido, siempre y en todas partes, es un discurso, es un tipo de texto cuyo sentido está relativamente abierto, o por lo menos mucho más abierto que otro tipo de discursos o que otro tipo de textos cuya función principal es la transmisión de información, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con apertura del sentido? Me refiero a un texto, a una manera de trabajar el lenguaje o de utilizarlo simplemente, en el que, como digo, no se trata de transmitir ideas, ni de intercambiar información, ni de intercambiar ningún otro tipo de cosa. Se tiene en cuenta muy en primer plano la subjetividad del lector. Esto es un elemento fundamental para mí de la poesía de todos los tiempos y de todos los lugares, y la apertura del sentido trata de eso, ¿no? O sea, el sentido está más o menos abierto y el lector puede contribuir, colaborar en la producción del sentido, ¿no? Que no es algo fijo, sino que es algo que se va creando en la lectura. En tercer lugar, o la tercera característica, a lo mejor se deriva de esta segunda característica de la subjetividad y tiene que ver con que el lector necesariamente ha de tener un papel activo. O sea, el lector o el receptor del mensaje, si queremos decirlo en estos términos, no puede estar esperando pasivamente y limitarse a descodificar lo que le llega, sino que tiene que tener una actitud activa, creativa, me dan ganas de decir, ¿no? Y generar sentido a partir de dos cosas, el texto y su vivencia del texto, ¿no? Y por último, diría así para hacer una caracterización muy breve, creo que en la apertura del sentido también hay una dimensión claramente política. Quiero decir que se concibe la relación entre autor y lector, ¿no? O entre emisor y receptor, como algo menos jerárquica de lo que es esta relación en otro tipo de contextos, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple, cuando alguien escribe un artículo de periódico, en general, tiene una idea en la cabeza, tiene algo que decir, lo dice y el lector se limita a recibirlo de un modo más o menos pasivo. Su subjetividad entra en juego en escasa medida, ¿no? Simplemente para entender lo que dice ahí o para estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no construye el sentido del texto, ¿no? El texto está cerrado
hablo de un artículo de periódico estándar. Por supuesto, hay todo tipo de artículos de periódico, igual que hay todo tipo de poemas, ¿no? Entonces, este cuarto elemento me parece que es interesante por mencionarlo porque tiene esta característica antijerárquica, ¿no? En la que la responsabilidad del sentido, por decirlo así, también es parte del lector. Y también porque hay una especie de renuncia al control del discurso por parte del autor, ¿no? Una especie de renuncia de control de lo que hace el lenguaje. Uno, como poeta, escribe un texto, el texto viene, nunca se sabrá bien de dónde, ¿no? Uno toma ciertas decisiones, lo arregla de una manera o de otra, pero no pretende controlar o saber lo que el texto debe significar, ¿no? No pretende ser el dueño del sentido del texto, sino que voluntariamente, opino yo, en el caso de los poetas de todas las épocas y de todas las culturas, voluntariamente cede parte de ese control al lector, al azar a veces, o al lenguaje, podríamos decir también, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo tal vez muy, muy simple, pero creo que bastante claro. Cuando los poetas convencionalmente deciden trabajar con la rima, esto es una manera de ceder parte del control del contenido o del significado de las palabras a algo relativamente azaroso, ¿no? Si uno termina un verso rimando con determinada sílaba, va a tener que aparecer más adelante otro verso que rime con esa sílaba y eso restringe muchísimo las posibilidades de controlar el significado de lo que uno está diciendo. Esto lo sabe cualquiera que haya escrito una canción o un poema rimado, ¿no? Entonces, esto en alguna medida supone no ser el dueño absoluto de lo que se está diciendo ahí, sino apoyarse en otras cuestiones más o menos azarosas, ¿no? Por supuesto, lo mismo ocurre con la métrica, lo mismo ocurre con las formas cerradas, lo mismo ocurre con tantos otros recursos poéticos en fin, de la poesía tradicional, ¿no? Cuando decía que esto es una característica común de la poesía o del arte hecho con palabras, por ser un poco más explícito, de todos los tiempos y de todos los contextos, me refiero a lo siguiente. Tengo una serie de citas que voy a leer, creo que son más o menos divertidas, algunas muy conocidas, otras no tanto, que muestran que, bueno, esta idea del sentido abierto, ¿no? Y de la comunicación de un mensaje concreto como algo esencial, como algo no esencial de la poesía, es la única característica universal que tiene, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, en la retórica, habla de que en el lenguaje oral es fundamental la claridad, pero dice que en el lenguaje poético no sería adecuada. Ya desde esta época, ¿no? Ya desde los primeros textos sobre poética, por ejemplo, la poética de Aristóteles, se está diciendo que si estamos haciendo arte, la claridad no es del todo bienvenida, ¿no? Otro gran fundador de la cultura poética occidental es Guillaume de Poitiers, ¿no? Guillermo de Poitiers, el duque de Aquitania, que vivió en torno al año 1200 y que se considera el primer trovador, y que dice en uno de sus textos, empieza diciendo, haré un poema que no hablará de nada. Y cuando está a punto de terminar el poema, constata, hecho está el poema, no sé de qué habla. Me parece interesante citar este tipo de autoridades, ¿no? Autoridades muy lejanas y muy venerables. Otro personaje que es interesante meter en este grupo sería el poeta alemán Schiller, ¿no? Friedrich Schiller, que a finales del siglo XVIII dice, cuando me siento a componer un poema, me ocurre con frecuencia que su musicalidad pesa sobre mi alma más que el concepto claro de su contenido, que en muchas ocasiones no comprendo. No hay ninguna necesidad de comprensión, de entendimiento racional, ni por parte del lector, ni por parte del poeta. Esto es una idea muy importante, ¿no? Comentaba antes Juan Cristóbal que en relación con el libro mío, que se trata de hacer entendible la poesía, y estoy totalmente de acuerdo con eso, y creo que lo que realmente hay que entender es que no se trata de entender racionalmente, sino que se trata de entender de otra manera lo que dicen los poemas, ¿no? Lo que los poemas
nos pueden hacer más que decir, ¿no? Los efectos que tienen los poemas sobre los sentidos y sobre todo lo demás que está conectado con el mundo a través de los sentidos, ¿no? Para saltar un poco, no detenerme demasiado en estos comentarios, en estas citas, pasemos al siglo XX, ¿no? Donde tengo anotadas algunas, por ejemplo, de Clarice Lispector, la excelente novelista brasileña, que escribe que la creación no es una comprensión, es un nuevo misterio. O el poeta italiano Eugenio Montale, que dice que si el poema de la poesía consistiera en hacerse entender, nadie escribiría versos. Esta idea me parece que está expresada muy claramente ahí, ¿no? Si quisiéramos hacernos entender, diríamos las cosas de otra manera. Los poetas no son unos locos que no saben expresarse más que así, ¿no? Es que se trata de generar un tipo de confusión o una experiencia, no sé cómo decir, que nos descoloca, ¿no? Que nos saca del lugar racional y nos pone en otra dimensión. Y esa es la experiencia estética cuando es potente, ¿no? Hay otro tipo de experiencia estética, desde luego, que tiene que ver con lo racional y que yo admito que se llame experiencia estética, pero me parece que es bastante diluida y bastante trivial comparada con lo que puede llegar a ser esto, ¿no? Tengo también algunos comentarios que me gustan mucho de investigadores, etnólogos, sobre todo antropólogos, que han viajado a culturas muy, muy lejanas a la cultura occidental y descubren que lo que se considera ahí que es la poesía o lo que la poesía hace es muy parecido a lo que va a hacer la poesía occidental, particularmente la poesía en el siglo XX, ¿no? Donde pensamos, o a partir del siglo XX, mejor dicho, cuando pensamos que empieza a liberarse de una manera tan radical de la necesidad de comunicar ideas, ¿no? Aparece todo este tema de la autonomía del arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a citar solamente algunas cosas para no extenderme mucho con esto, ¿no? Hay un pueblo que se llama Los Mende, en Sierra Leona, y por lo visto en sus poemas las palabras con frecuencia sufren modificaciones de pronunciación y se acortan. Y otra complicación es que es muy habitual que el cantante sea incapaz de explicar su significado. Hemos visto ya algunos poetas contemporáneos europeos o de tradición occidental diciendo cosas parecidas, ¿no? Las numerosas palabras que en el contexto de los Mende de Sierra Leona no significan nada, se llaman palabras canción. Digamos que desde el mundo de la, entre comillas, lingüística de Sierra Leona, ellos llaman a las palabras que no tienen un significado fijo, o sea, cuyo sentido está abierto, los llaman palabras canción, ¿no? Es una manera de decir que las canciones funcionan así, funcionan de una manera sin transmitir un contenido delimitado y concreto, ¿no? Este concepto de palabras canción me parece que es tal cual traducible como poesía, ¿no? En otra cultura, la de los Ticopia de Melanesia, se dice que en sus cantos el lenguaje tiene un carácter distinto del que se emplea en la conversación cotidiana y contiene algunas palabras que los nativos consideran arcaicas. En cualquier caso, la ausencia de un significado preciso de ciertas palabras y frases no les resta valor a ojos de los nativos. El valor de estas palabras y frases es esencialmente simbólico. Decía Juan Cristóbal también, ¿no? Hablaba de este otro capítulo del libro en el que yo comento la imagen y el símbolo es uno de los elementos fundamentales de la poesía occidental, de nuestra época y de cualquier otra época, ¿no? Desde la Biblia, digamos, ¿no? Las alegorías, etcétera, ¿no? Toda la dimensión simbólica del lenguaje y la encontramos también en otras culturas. No puedo dejar de citar a un antropólogo que estudió a los mapuches de Chile, ¿no? Que dice que emplean frases que son sumamente elípticas y lacónicas, con muy pocas palabras que sugieren ideas complejas. No es difícil relacionar esto con la poesía imagista o imaginista, ¿no? Que a comienzos del siglo XX hace algo parecido. Esta condensación que le gustaba tanto a Ezra Pound, ¿no? Es la que encontramos también en poemas de culturas tan lejanas, ¿no? Bueno, paso un poco por encima de otras cosas que me parece demasiado. Hay un texto de Ernesto Cardenal que me gusta mucho sobre estas cuestiones, sobre lo que él llama poesía primitiva, ¿no? Un término que
hoy ya no sería aceptable, ¿no? Por la antropología contemporánea, pero lo que es relevante para nosotros es que dice Cardenal que los huitotos de Colombia tienen cantos muy arcaicos con palabras que ellos ya no usan y cuyo significado apenas conocen. En las canciones de la isla de Dobu, las palabras arcaicas y las palabras modernas de lenguas extranjeras están mezcladas con gran libertad. Esto me recuerda tal cual a The Wasteland, ¿no? Palabras muy arcaicas y palabras extranjeras, palabras modernas, una mezcla, esto que los formalistas rusos llamaron heteroglosia, ¿no? Como convivencia de muchísimos lenguajes o niveles lingüísticos distintos en un texto, y que, bueno, es la característica fundamental quizá de La Tierra Baldía, de Eliot, que quizá sea el poema más influyente o más definitorio del siglo XX, ¿no? Según Cardenal, esto mismo es lo que ocurre en este lugar remoto, ¿no? Remoto para algunos de nosotros, las canciones, la isla de Dobu. Dice también que en Australia a veces un canto es adoptado por un pueblo que habla una lengua diferente y que no conoce su significado. Siempre está esta idea de palabras que funcionan en un nivel que está más allá del significado, ¿no? Que está más allá del sentido, cuyo sentido lo tiene que poner necesariamente el receptor, ¿no? Cuyo sentido es abierto. Hay indios norteamericanos, continúa Cardenal, que tienen poemas compuestos en lenguas secretas. Los yumas cantan con palabras cuyos sentidos ya nadie sabe. Y a los navajos no les importa que un mismo poema tenga 2 o 3 sentidos diferentes. Los yamanaes de Tierra de Fuego tienen cantos que son puramente sonidos sin ningún sentido. Insisto, cuando nos encontramos o cuando el lector se encuentra con un poema actualmente o hace unas cuantas décadas y no entiende lo que dice ahí, ¿no? Tiende a irritarse o a rechazar este texto porque no lo entiende, o si es un poco más autocrítico, a pensar que no tiene suficiente formación como para leer poesía contemporánea, ¿no? A mí me parece muy interesante citar tantos testimonios de tantos lugares y momentos distintos que muestran que la poesía es precisamente eso, ¿no? O por lo menos una de sus dimensiones, una de sus características universales es esta cuestión de la apertura del sentido, de la falta de comunicación inmediata, ¿no? De una búsqueda por otro tipo de comunicación. A lo mejor pensaba yo ¿hay comunicación o no hay comunicación a través de la poesía? Por supuesto que hay comunicación. Lo que no hay es una transmisión de un significado fijo, pero hay comunicación, del mismo modo que hay comunicación, por ejemplo, a través de las miradas, ¿no? que compartimos, a través de las caricias, a través de los golpes, ¿no? Eso, estamos comunicándonos con otras personas con las que compartimos este tipo de experiencias, aunque no se trata de una comunicación totalmente cerrada y unívoca. Me gusta mucho también, quizá para terminar con esta idea, una frase que leí una vez del cantante de jazz, Bobby McFerrin, que se hizo tan famoso hace algunos años con un tema que se llama Don't Worry, Be Happy, ¿no? Un tema bastante alegre y un poco banal. Bueno, es un cantante que tiene trabajos súper interesantes y en algún momento leí que decía que le gusta especialmente cantar canciones que no tienen letra, ¿no? Canciones cuya letra, por decirlo así, está formada simplemente por sílabas sin sentido, sílabas que no forman palabras, ¿no? Y el argumento que da Bobby McFerrin es que las canciones que no tienen letra, como que cada canción son 1000 canciones, ¿no? Porque el que las escucha las puede interpretar de 1000 maneras distintas, ¿no? Me gusta mucho esa idea. Me parece que un objetivo, un horizonte utópico de cualquier poeta debería ser escribir poemas que puedan ser 1000 poemas, ¿no? A esto es exactamente a lo que llamo la apertura del sentido, ¿no? Escribir un poema que funcione como poema y que cada lector pueda hacer suyo y interpretar de alguna manera que le resulte interesante, ¿no? O sea, que no se trate de que yo cuente una historia que es mi historia, lo que me pasó a mí, lo que yo pienso de determinada cuestión, sino que pueda ofrecer un producto hecho con palabras y que cada lector haga con eso su propio poema, su propia canción, ¿no? Por supuesto que me parece utópico.
ya lo digo desde el principio, pero no por ello debe ser algo que no persigamos, ¿no? Que no tratemos de buscar. Bueno, hay un momento en el que hay un gran cambio de paradigma, por decirlo así, en Occidente, ¿no? Que podríamos fechar en torno al año 1900, ¿vale? Por poner una fecha redonda, ¿no? Empieza el siglo XX y cambia radicalmente la imagen que el ser humano tiene de sí mismo, y me parece a mí que este cambio se nota de una manera muy fuerte y muy pesada y muy interesante y muy radical en todos los terrenos de la creación artística y desde luego en el terreno de la poesía. Este cambio podríamos estar años tratando de analizarlo y de explicarlo y de entenderlo. Vamos a simplificarlo en un minuto, mencionando simplemente algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, el de Nietzsche, que dice Dios ha muerto, ¿no? Más o menos en esta época, o sea, el ser humano deja de creer en un mundo organizado teleológicamente, en un mundo unitario, en un mundo racional también, ¿no? En un mundo organizado con jerarquías, y aparece otro tipo de mundo. En esa misma fecha, más o menos, Sigmund Freud plantea el concepto del inconsciente, ¿no? O sea, cambia el concepto de lo que es un ser humano, de lo que es una persona, de lo que una persona sabe sobre sí misma, ¿no? Tal vez podríamos parafrasearlo de una manera un poco muy rápida, diciendo que uno no es quien cree ser, ¿no? Uno no acaba de conocerse nunca. O lo más importante, según la teoría, de lo que somos está oculto y es algo que es desconocido para nosotros mismos, ¿no? A partir de postulados como estos, resultaría ridículo tratar de escribir poesía o cualquier otra cosa intentando controlar completamente el sentido de lo que se dice, ¿no? Porque si ni siquiera podemos controlar el sentido de lo que pensamos, ni siquiera podemos controlar nuestros propios deseos, ni siquiera podemos controlar nuestros sueños, ¿cómo vamos a controlar nada, no? Entonces, yo pienso que este tipo de pensadores, ¿no? Junto con otros que vienen de otras disciplinas, Einstein también anda por ahí, en la teoría de los números, Gödel, ocurre en todas las disciplinas, en realidad, que hay una revolución, una ruptura enorme, ¿no? Luego la física cuántica, o sea, nos damos cuenta de que no sabíamos nada, ¿no? Cosa que ya sabíamos desde que lo dijo Sócrates, pero no lo habíamos escuchado realmente con los oídos abiertos, ¿no? Lo de solo sé que no sé nada. Ahora aparece esta especie de incertidumbre que lo cubre todo y que va a modificar la manera de escribir y la manera de hacer arte y, por supuesto, también la manera de leer, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que voy a leer también, de un escritor que se llama Charles Peguy, que dice: en el año 1913, el mundo ha cambiado menos desde la época de Cristo que en los últimos 30 años. O sea, la percepción que tienen en ese momento es que se está acelerando muchísimo la historia y que hay algo que se nos va de las manos, ¿no? Y es esta especie de solidez o de seguridad o de sentido único de la historia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estas características, creo yo, fundamentales de la poesía y del arte de todos los tiempos, de esto que comentaba antes de la apertura del sentido y la falta de univocidad de los textos literarios, a partir de este momento, también con los cambios en la lingüística, en la teoría de la comunicación, etcétera, se vuelve más radical, ¿no? Se vuelve más radical el deseo de los poetas o el trabajo de los poetas a la hora de abrir el sentido de los textos. Y por eso tal vez se llega a bueno, aparece el arte abstracto, por ejemplo, ¿no? El arte abstracto, que en mi lectura es un deseo universal de los artistas, ¿no? A los que lo que les interesa es meter la mano en la pintura y jugar con la pintura como cuando eran niños, ¿no? Por decirlo de algún modo, y siempre se han visto, entre comillas, obligados a representar lo que ven los ojos, y de repente pueden ser más libres, ¿no? Pueden jugar de una manera menos impuesta por este concepto de la mímesis, ¿no?
Este concepto de la mímesis, recuerdo por si es necesario, es uno de los conceptos fundamentales de la historia del arte, es una idea que aparece en la cultura griega, ¿no? Y que permite a los pensadores griegos, sobre todo a los teóricos y normativistas, más que a los artistas, quiero decir, les permite organizar las artes en una escalera jerárquica, ¿no? Cuanto más mimética sea una disciplina artística, mejor es. Dicho de otro modo, cuanto mejor pueda representar el mundo, más valor tiene, ¿no? Entonces, esto es muy famoso en el campo, sobre todo de la música, porque los griegos, con Platón a la cabeza, consideran que la poesía y la pintura son las artes supremas porque pueden representar la realidad con bastante precisión, mientras que la música es un arte más imperfecta y está en el último lugar del escalafón porque no tiene esa capacidad de representar precisamente lo que ven los ojos, ¿no? Tras una larga historia, en el siglo XIX, con el romanticismo, hay una inversión radical de estos valores, ¿no? Y la música, que siempre se había considerado la hermana pobre de las demás artes porque no tiene capacidad de representar, pasa a ser la hermana principal, ¿no? Más valorada de las artes, precisamente por el mismo motivo, porque no tiene capacidad de representar. Lo que les interesa a los románticos, y lo dicen de una manera muy clara y muy explícita, y muchos de ellos, es lo oscuro, lo misterioso, lo ambiguo, lo subjetivo, los territorios del sueño, etcétera, ¿no? Lo misterioso, creo que yo lo comenté, en fin. Entonces, ese cambio que se produce en el romanticismo, como bien decía Juan Cristóbal, yo tomo el romanticismo como un punto de inflexión muy importante, ¿no? En la historia de la poesía, del arte y del pensamiento en general. Ese cambio que se produce en el romanticismo se nota se nota de una manera muy fuerte a partir de las vanguardias del siglo XX, que como todo el mundo sabe son herederas y continuadoras del movimiento romántico, ¿no? No es una revolución lo que plantean las vanguardias, en mi lectura al menos, sino la continuación de una revolución previa, que es la revolución de los románticos, ¿no? Ya Diderot, como precursor, como muy adelantado a su tiempo, ¿no? A mitad del siglo XVIII decía que de las tres artes, ¿no? Hablaba precisamente de estas artes que estaba comentando yo, de estas tres artes, la que menos representa con claridad la realidad, es decir, la música, es la que tiene una capacidad mayor de estimular nuestra imaginación y de mover nuestros afectos, ¿no? Esto, Diderot evidentemente no es un romántico, es anterior, pero está como allanando el camino para todo lo que va a venir después, ¿no? Quiero mencionar también una idea de un crítico y profesor norteamericano que se llama Thomas McFarland, que habla hablando precisamente de los románticos, ¿no? Y contraponiendo a John Keats y a Lord Byron, habla del arte meóntico frente al arte mimético, ¿vale? Según este hombre, McFarland, el arte meóntico o el enfoque meóntico del arte es el que se centra en representar lo que no está ahí. Así lo dice, ¿no? El arte mimético representa lo que está ahí y el arte meóntico representa lo que no está ahí. Esto va a ser claramente lo que haga la poesía y el arte contemporáneo, ¿no? Él se refiere en su explicación a una frase que aparece en una carta que le escribe Keats a Byron, en la que le dice algo parecido a ti te interesa representar la realidad, a mí lo que me interesa es representar los productos de mi imaginación, ¿no? Lo que no está ahí, para Keats, no puede ser arte abstracto o poesía, por decirlo de algún modo, no figurativa, sino productos de su imaginación. Todavía no pueden concebir ese intento de crear signos que no signifiquen nada, ¿no? Esto no va a poder ocurrir hasta el siglo XX. En el siglo XX, lo voy a resumir muy rápidamente en una única frase, ¿no? Una de mis frases favoritas, una frase que me parece realmente magistral y que nunca se termina de descifrar, que es de la pensadora francesa Hélène Cixous, que dice: el sentido es el opio del texto. Me gusta mucho esta frase, me gusta especialmente que está como que se superpone
sobre la huella que nos dejó la famosa frase de Marx, ¿no? De la religión es el opio del texto. Igual que la religión mantiene, perdón, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Igual que la religión mantiene al pueblo dormido, conformista, no le permite hacer la revolución que Marx defendía, el sentido, ¿no? En la dictadura del significado mantiene al texto dormido, quieto, inerte, y no le permite hacer la revolución en la cabeza del lector que el texto podría hacer, ¿no? Le baja intensidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé, me parece una frase que resume realmente todo lo que podríamos decir sobre la construcción del sentido, o sobre cómo se trabaja con el sentido en la poesía contemporánea. Vale, siempre la poesía ha sido un lenguaje polisémico, pero quizá otra característica fundamental del siglo XX, de la contemporaneidad, es que los poetas se centran esencialmente en ese carácter polisémico. Vale, o sea, se busca explícitamente la polisemia. Por supuesto, hay todo tipo de poetas, hay muchos poetas en el siglo XX, ¿no? Hay muchos poetas contemporáneos, no todos trabajan igual. Esto no pretende ser una... No estoy tratando de calificarlos a todos, ¿no? De decir cómo funciona todo el mundo. Simplemente estoy hablando de algunas características, de algunas búsquedas que me parecen interesantes y radicales y especialmente modernas, y que son las que caracterizan o definen la poesía contemporánea. Quien sigue escribiendo sonetos rimados, pues también es contemporáneo, porque está vivo, etcétera, ¿no? Y publica hoy, igual que todos los que publicamos hoy, pero su lenguaje no forma parte de las investigaciones o de las exploraciones o de las novedades que ha aportado nuestra época, ¿no? Bueno, me gustaría comentar un par de poemas. No sé si tengo tiempo, la verdad. No miré bien el reloj. ¿Cómo estamos de tiempo? Tienes el micrófono silenciado, Rodrigo. Sí, estás muy bien de tiempo, Mariano. No te preocupes. Vale. Sigue Vale. adelante con tranquilidad. Sí, pues hay un par de poemas que traje que me parecen muy adecuados para terminar de hablar, ejemplificando un poco, ¿no? No soltando tantas citas y tanto rollo mío, este asunto de la apertura del sentido, ¿no? Uno es un poema, podríamos decir, clásico. Es un poema de William Shakespeare, nada menos, su famoso soneto 130, que empieza diciendo My mistress' eyes are nothing like the sun. Es un poema muy conocido, ¿no? Quizá uno de los poemas más conocidos del mundo. Incluso me viene a la cabeza ahora que el cantante Sting, el cantante de Police, titula uno de sus primeros discos en solitario Nothing Like the Sun. Es un disco en el que aparece una canción precisamente dedicada a Chile, ¿no? Que se llama They Dance Alone, dedicada a las víctimas de la dictadura de Pinochet. Bueno, si no recuerdo mal, Sting cuenta ahí en el disco que esta frase, esta idea de Nothing Like the Sun, ¿no? Que sale del primer verso de este soneto de Shakespeare, es una frase que él siempre, cuando un borracho se pone a molestarlo, se pone a recitar a Shakespeare, ¿no? Y esto es lo que recuerdo yo, lo leí hace 30 años, a lo mejor puede que me equivoque, pero es algo parecido a esto. Él, cuando un borracho lo interpela, le habla por la calle molestándolo, se pone a recitar este poema y es como que el borracho se queda con la boca abierta escuchando fascinado, ¿no? O sea, me parece interesante porque habla de lo que estamos hablando también, ¿no? De la capacidad, o sea, seguramente en el lenguaje de Shakespeare, recitado por Sting, etcétera, el borracho en cuestión no entiende el significado, ¿no? Concreto de las palabras de Shakespeare, pero el sonido, la musicalidad de las frases, etcétera, y también el hecho de que no se entiende el significado, funcionan como palabras mágicas, ¿no? Y crean una especie de hechizo y diríamos en nuestro famoso refrán, amansa a las fieras, ¿no? Como la música amansa a las fieras, la poesía también puede amansar a las fieras, ¿no? La dimensión musical de la poesía, la dimensión no significativa de la poesía puede servir para amansar a las fieras, simbolizadas aquí por este borracho que molestaba al pobre Sting. Bueno, el poema, traducido por mí, sin una intención
estética, quiero decir que traduciría el poema de otra manera si fuera a incorporarlo a un libro de sonetos de Shakespeare, pero como lo incorporo a un libro en el que hablo de la poesía, etc., me interesa traducirlo de esta manera en particular, ¿no? Dice así: los ojos de mi amada no se parecen nada al sol. El coral es mucho más rojo que sus labios. Si la nieve es blanca, ¿por qué sus pechos son morenos? Si los pelos son alambres, alambres negros le crecen en la cabeza. He visto rosas de Damasco, rojas y blancas, pero no veo rosa alguna en sus mejillas. Y hay perfumes más agradables que el aliento que mi amada exhala. Me encanta oírla hablar, pero sé bien que la música tiene un sonido mucho más placentero. Admito que nunca he visto andar a una diosa. Mi amada, cuando anda, pisa el suelo. Y sin embargo, considero que mi amor es tan especial como cualquiera que pudiese representarse con falsas comparaciones. Este es un poema que me gusta mucho, como poema, por supuesto, pero también me gusta mucho porque lo uso muchas veces para tratar de ilustrar este tema del que estamos hablando hoy, ¿no? De la plurivocidad del lenguaje poético, ¿no? De la apertura de sentidos, y decirlo así, ¿no? O del hecho de que el poema significa muchas cosas. Como decía Bobby McFerrin, ¿no? La canción es muchas canciones, el poema es muchos poemas, ¿no? Por un lado, el poema lo que dice es algo muy simple, que se entiende, que está como en la superficie del sentido, ¿no? Mi amada es una persona normal, sus labios no son como el coral, sus pechos no son como la nieve, su aliento no es como el perfume, su voz no es como la música, ¿no? Está hablando de su amada y dice, no necesito idealizarla, me gusta como es, ¿no? Es un poema de amor muy sencillo en ese nivel. En otro nivel, también lo que está diciendo es, en otro nivel está componiendo una poética, ¿no? Es una declaración estética el poema. Está diciendo, ¿para qué hacer falsas comparaciones? ¿Para qué recurrir a estas metáforas tan gastadas ya, ¿no? Con tantos siglos. Claro, estamos en 1600, ¿no? Aproximadamente cuando Shakespeare escribe este poema, y nos está diciendo Shakespeare, nada menos que Shakespeare, con lo que representa en la historia de la literatura él, no a las metáforas gastadas, no a la repetición, ¿no? Esto de que los ojos son como el sol y los labios son como el coral, ya en 1600 está gastado, está vacío y se percibe como algo falso. Es bastante impactante que Shakespeare, nada menos, diga esto hace 4 siglos, y todavía seguimos escuchando poemas actuales, canciones actuales, donde se repiten una y otra vez estos gestos totalmente huecos, ¿no? Que eran huecos, insisto, hace 4 siglos, ¿no? Entonces, se está criticando aquí los lugares comunes, estas metáforas, estos prejuicios, ¿no? ¿Cómo puede uno hablar de amor, que se supone que es un sentimiento totalmente individual, subjetivo y único, utilizando un lenguaje totalmente ajeno, ¿no? Un lenguaje que Shakespeare está ridiculizando aquí. Es un poema de amor profundo y sentido, y al mismo tiempo es un poema burlón y cómico, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien crea que está hablando de amor diciendo tus ojos son como estrellas, ¿no? Cuando lo que está haciendo es dejarse hablar por un lenguaje atemporal, por un lenguaje eterno y totalmente, no sé, vacío de individualidad o de vida, ¿no? Todo esto, creo yo, lo está diciendo ahí el poema, ¿no? Hay muchas lecturas aquí. Está hablando también, por otro lado, a favor de lo natural, ¿no? De lo genuino, de la innovación. Está comparando, por otro lado, en otra dimensión más, está diciendo el poema y el amor y la poesía son, no sé si iguales, pero por lo menos semejantes, ¿no? Son ideas bastante interesantes de las que podríamos tirar o que podríamos seguir explotando, pero me parece fundamental tener en cuenta que esta idea de la apertura del sentido no es una característica de la poesía contemporánea. En la poesía contemporánea se da de una manera peculiar, se da de una manera radical, especial, y está como muy en primer plano, pero es una característica simplemente de la poesía, ¿no? Cualquier poeta
yo pienso, claro, siempre al hablar de estas cosas en los grandes, como, no sé cómo decir, en los monumentos, ¿no? de la historia de la poesía, ¿no? Dante, Homero, en nuestra lengua a lo mejor diría Góngora, ¿no? Son poetas que defienden totalmente este tipo de enfoque, ¿no? Que siempre trabajan con la palabra de una manera polisémica, o con la sintaxis, o con los elementos que sea, ¿no? Cuando riman, están diciendo, importa la música, importa el sonido, no tanto el sentido, ¿no? No tanto el sentido que yo quiero darle al poema. Vale. En otro nivel más, para terminar, me parece que el poema de Shakespeare, el soneto este que he leído, el soneto 130, se puede leer como una defensa de la subjetividad también, ¿no? Que es, insisto, otra de las características fundamentales de la apertura del sentido. O sea, a mí me gusta esta mujer, está diciendo, ¿no? A mí me gusta mi amada sin necesidad de que tenga ninguna cualidad objetiva destacable. Es horrible decirlo así, ¿no? Lo estoy diciendo como lo diría, con perdón de Juan Cristóbal, un ingeniero, ¿no? O un ingeniero cuando está sentado en su mesa, cuando está sentado en su mesa de ingeniería, ¿no? No cuando está haciendo otra cosa. Quiero decir que es un enfoque demasiado objetivo, ¿no? O demasiado palabrero el que estoy adoptando. Pero es algo así lo que dice el poema, ¿no? Me gusta porque me gusta porque sí, me gusta al margen de sus características objetivas, ¿no? Objetivamente es una persona normal, no destaca como destacan las musas de los demás poetas, ¿no? Y sin embargo, yo la amo. Considero que mi amor es tan especial como cualquiera que pudiese representarse con falsas comparaciones. Bueno, y para terminar esta parte en la que hablo yo solo, me gustaría leer otro poema, un poema que ya sí es contemporáneo, de un poeta que se llama James Wright, que me parece también muy útil, extraordinariamente útil para hablar de esta cuestión, ¿no? De cómo la poesía contemporánea voluntariamente, conscientemente, pone en primer plano esto que creo que Juan Cristóbal mencionaba, ¿no? La palabra indecidible, ¿no? El hecho de que no se nos cuenta toda la historia, sino que tenemos que ser nosotros, con nuestra subjetividad y con nuestra actividad como lectores, con nuestro temperamento artístico, con nuestra creatividad, los que leamos el poema y los que lo interpretemos, ¿no? Por volver un poquito a lo que estaba comentando antes, quizá la principal diferencia entre la poesía y el lenguaje utilizado de cualquier otra manera, ¿no? Con fines de transmisión de información, es que en el lenguaje comunicativo, todos los elementos que aparecen ahí, que aparecen en una frase o que aparecen en un discurso o en un texto, están trabajando en la misma dirección, ¿no? Trabajando en el mismo sentido, trabajando hacia la univocidad, ¿no? Mientras que en un buen poema de cualquier época, pero particularmente, creo yo, de la poesía contemporánea, todos los elementos, o muchos elementos al menos, trabajan en direcciones opuestas, ¿no? Se crea ahí eso que yo trato de definir o de nombrar, hablando de la tensión, ¿no? Esa tensión viene de ahí, de no todo va hacia el mismo lugar, no hay acuerdo, ¿no? No hay acuerdo entre todas las partes implicadas, hay desacuerdo, hay discordancia, ¿no? Eso genera una tensión. Parte de la tensión, desde luego, es la sensación que tiene el lector de no poder ir a ningún lado si simplemente se basa en sus facultades racionales, ¿no? Entonces, bueno, este poema en realidad es un poema bastante simple, bastante sencillo, bastante modesto en algún nivel, ¿no? Que se entiende muy bien, pero que tiene esta característica de lo no unívoco, ¿no? El poema se llama Acostado en una hamaca en la granja de William Duffy en Pine Island, Minnesota, y es de James Wright. Sobre mi cabeza veo la mariposa de bronce dormida en el tronco negro, temblando como una hoja en la sombra verde. Abajo, en la cañada que hay tras la casa vacía, los cencerros de las vacas van uno tras otro, entrando en las distancias de la tarde. A mi derecha, en un campo iluminado por el sol entre dos pinos,
Las deposiciones de los caballos del año pasado echan llamas y se convierten en piedras doradas. Me recuesto mientras el atardecer se oscurece y se acerca. Un gavilán flota en el aire buscando su hogar. He desperdiciado mi vida. Me gusta mucho este poema, me parece un buen poema, me parece que es interesante lo que plantea y cómo está construido y la estructura y el hecho de que todo el poema es una única parte, ¿no? Una única parte descriptiva y bastante objetiva de lo que el poeta ve, ¿no? Bastante mimético, y al final aparece esa frase bastante abrupta, inesperada y desgarradora, ¿no? Tan intensa y tan fuerte en su contenido: he desperdiciado mi vida. No es una frase cualquiera, ¿no? Este poema es una versión, diría yo, ¿no? Un desarrollo de un famosísimo poema de Rilke, que habla contemplando un torso de Apolo, donde también es así, ¿no? Es una descripción y termina diciendo: debes cambiar tu vida, ¿no? Pero me gusta esta versión porque yo lo conocí, bueno, esta versión es un poema propio, ¿no? de Wright. Yo lo conocí en un libro, una especie de manual de poesía que leí hace años, de una profesora norteamericana que lo citaba y decía que sus alumnos, que les había puesto a los alumnos unos deberes, ¿no? Que eran escribir sobre esto. Entonces, una de las alumnas se lo leyó a su hermano, y el hermano era un estudiante de economía, ¿no? Y decía el hermano, es que me encanta esta historia, decía el hermano: claro que ha desperdiciado su vida, si está ahí tumbado en la hamaca sin hacer nada, que se levante y se ponga a buscar trabajo, ¿no? Con esa mentalidad empresarial, o no sé cómo decir, ¿no? Propia de alguien que está estudiando economía. Y lo que decía esta profesora es que en realidad el hermano se equivoca, pero no porque tenga esa mentalidad pragmática o materialista, o como lo queramos llamar, sino porque no tenemos ni idea de por qué ha desperdiciado su vida el personaje que habla aquí, ¿no? No sé si se me ocurrió a mí o se le ocurrió a esta señora la idea de que es posible que la voz que habla en este poema sea la voz de un empresario que está todo el día viajando en aviones de un lado para otro, trabajando y generando riquezas, y que por eso considera que ha desperdiciado su vida, ¿no? Ahora ha estado media hora tumbado en una hamaca en la naturaleza y se da cuenta de que la verdadera vida, la forma correcta de vivir, digamos, sería mucho más en contacto con la naturaleza, con el espíritu, y despreocupado por los bienes materiales, ¿no? Se puede interpretar de cualquier manera, no tenemos ni idea. Lo único que sabemos, creo, por lo menos los que leemos el poema y lo sentimos con fuerza, ¿no? Y nos interesa y nos impacta, lo único que sabemos es que en cualquier momento te puede llegar la sensación de haber desperdiciado la vida, ¿no? Yo lo plantearía de una manera, el empresario de éxito de otra, pero en eso estamos de acuerdo, ¿no? El poema es muchos poemas. Me puede servir a mí, puede servir a una persona que no hace nada, puede servir al empresario de éxito, ¿no? Al super trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el poema funciona también como lo que estaba defendiendo yo antes y lo que decía Bobby McFerrin, ¿no? Que el poema está abierto. ¿Cuál es su sentido? Lo construimos, cada uno de nosotros lo construye. Más que construirlo intelectualmente a través de razonamientos, lo construimos con la emoción que podemos sentir al leerlo, ¿no? Al leerlo, al releerlo. También, en este caso, no ocurre tanto esto porque es un poema, insisto, bastante simple, pero también en muchos casos el desconcierto que provoca un texto, ¿no? El hecho de que palabras que son algo a lo que estamos tan acostumbrados y que constituyen nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra imagen de nosotros mismos de un modo tan fuerte, palabras ordenadas de una manera un poco rara, ya nos parecen un discurso totalmente delirante y lejos de la razón. Esto nos aleja de nosotros mismos, por decirlo así, ¿no? Nos genera como, bueno, una experiencia fuerte, que yo creo que es la experiencia estética y que tiene que ver claramente con esta idea que he tratado de explicar. Creo que está bien terminar aquí. No sé qué os parece, Juan Cristóbal, Rodrigo, y charlamos un poco. O sea, está bien hacer una pausa e incluir ahora las preguntas. Muy bien. Claro, una pausa para incluir las preguntas, porque yo creo que ambos han tocado muchos temas, y yo creo que la principal preocupación
es la preocupación de que lo contemporáneo implica no solamente pertenecer a un tiempo cronológico, sino que existe una ansiedad por estar al día con las discusiones del momento. Y yo creo que has trazado un mapa para poder comprender qué es lo que sucede con este arte hecho de palabras después de las vanguardias. Ujú. Pero quizás todavía falta que conversemos sobre lo que sucede el día de hoy de manera muy inmediata, donde incluso este impulso innovador de las vanguardias se ha visto fragmentado. Y quizás como lo verdaderamente contemporáneo en sentido cronológico es la confluencia de muchos tiempos de creación artística, donde la diferencia entre lo tradicional y lo actual es casi superficial. Lo pensaba yo porque en ese ejemplo que tú dijiste, que un poeta que escribe sonetos ahora es contemporáneo en términos cronológicos, pero no está participando del avance de la disciplina, digamos. Y Ujú. después tú hablas, o sea, utilizas un ejemplo delicioso de Shakespeare, de cómo él es capaz de tomar los clichés y no solamente derribarlos, sino que insertarlos de nuevo en el soneto y darles vida, simplemente yendo en contra de esos clichés. ¿Eh? Pero también hay que considerar que el mismo Shakespeare tiene una noción muy crítica del soneto en el minuto en que él publica sus sonetos. O sea, él sabe que los Estaba sonetos por pueden muerto el ser, soneto en ese tiempo ya. claro, o sea, en ese minuto Shakespeare profita de los sonetos, porque es el único libro que él firma cuando publica, y le va bien con eso, pero por otro lado, él sabe que el soneto como forma en ese minuto ya está gastado, y eso se ve en sus obras de teatro, donde él lo gira, incluso, digamos, se burla un poco de estos sonetos. Pone un soneto en la boca de Romeo para que Julieta lo sobrepase también, jugando el juego del soneto. Entonces, esta cosa de estar actualizado en un lenguaje artístico, yo creo que hoy día es mucho más claro que es muy difícil de determinar porque hay muchos tiempos que son vigentes al mismo momento. No sé qué piensan ustedes dos. Quizás pudiésemos desordenar ahora la discusión y cada uno intervenga a medida que su corazón y su mente se lo exija. Pues bueno, empiezo yo, ya que Cristóbal se quedó callado, yo también me quedé callado, pero durante menos tiempo. Me parece que sí, que estás diciendo cosas muy interesantes. O sea, lo que estás describiendo, sin usar la palabra, es la posmodernidad, ¿no? La convivencia de distintos tiempos, distintas estéticas, la falta de un principio rector, que, en fin, lo que ya estaba ahí en la frase de Nietzsche, en realidad, ¿no? Creo que hay algunas cosas que matizar. Tú hablabas de lo de estar al día, y creo que es verdad que hay muchos artistas y creadores cuya preocupación es estar al día, ¿no? Y me viene a la cabeza la frase famosísima de Rimbaud de hay que ser absolutamente moderno, ¿vale? Como un programa, ¿no? Como un deseo. Pero creo que también hay otro elemento que yo creo que es más fuerte, por lo menos en el de los creadores más fuertes, que no es un deseo de estar al día, es que es algo inevitable, ¿no? O sea, no nos podemos imaginar, supongo, yo no puedo, y me parece difícil que alguien pueda, el impacto que causa, por decir algo, Freud cuando aparece en sus libros, ¿no? El impacto que causa esa teoría, por ejemplo, en los poetas surrealistas, ¿no? En este grupo de personas que se ponen a investigar otros métodos de escritura claramente basados en la teoría psicoanalítica y en el concepto del inconsciente y de asociación libre, ¿no? La asociación libre es la terapia, ¿no? La praxis terapéutica clínica del psicoanalista, pero también es la manera de escribir de los poetas, ¿no?
según propone Breton en los años 20. Entonces, no creo que fuera un deseo de estar al día, creo que es una idea que les sacude los cimientos radicalmente y hace que cambie su manera de ver el mundo, ¿no? De concebir lo que es un ser humano. Y otra idea que me parecía interesante comentar, muy interesante también, y que podríamos extendernos un montón con eso, es lo que estás diciendo de los sonetos, ¿no? Lo que estabas comentando de el soneto como algo que ya entonces era antiguo, que se daba por muerto, que luego reaparece. Luego todavía falta, no es solamente Shakespeare, o sea, todo el siglo de oro español, con todos los poetas que fundan, ¿no?, lo que va a ser la gran poesía en lengua castellana, Quevedo, Góngora, Lope, etcétera, todos estos escriben sonetos principalmente, ¿no? Entonces, sí es verdad que el problema, cuando yo decía un poeta que oiga sonetos, no me refiero a que no se pueda hacer sonetos, o a que yo prohíba hacer sonetos, o a que hacer sonetos está mal, o a que hacer sonetos te coloque fuera de la historia. En absoluto. Lo que quería decir es que, entendido el soneto como soneto estándar, ¿no? Soneto de 14 versos, con los versos medidos, con el hipérbaton aquí y allá, con una serie de características, o sea, ese soneto creo que sí que está fuera de la historia. Igual que si un compositor trae la sonata número 33 de Beethoven, ¿no?, que solo escribió 32, pues eso está fuera de la historia, eso no tiene ningún valor más que como un chiste, como un pastiche, algo así, ¿no? Hay una poeta, esta frase la meto también en el libro porque me parece muy reveladora de lo que es el siglo XX, ¿no?, y la contemporaneidad. Una poeta que se llama Bernadette Mayer, que dice, si quieres escribir un soneto, camina 14 cuadras, ¿no? Me encanta poder estar hablando con chilenos y poder decir la palabra cuadras, porque en España no hay una palabra como cuadras, ¿no?, que sea como blocks en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el soneto es una forma que se va adaptando a las distintas épocas. Ya lo era en la época clásica, ya lo era en cualquier momento de su historia, ¿no?, cuando se usa bien. El problema del soneto hoy en día es que se usa como una especie de fósil, ¿no?, como algo inmóvil, quieto, estático, como algo que pertenece a un museo. Entonces, si agarramos un soneto y hacemos poesía contemporánea con un soneto, dándole una vueltita por algún lado, ¿no?, desde luego es una forma que resulta extraordinariamente fértil. Yo quería comentar algo al respecto. Lo primero que, o sea, tú comentaste, Rodrigo, sobre cómo podemos percibir lo que está ocurriendo en el momento, hoy día. Yo comparto contigo que estamos en una situación donde están confluyendo muchas corrientes, en donde corrientes más surrealistas, más contemporáneas, digamos, incluso románticas, en donde se está pidiendo, se busca la apertura del sentido, conviven con una serie de otras teorías, o sea, corrientes que por procesos dialécticos están buscando cerrar sentido. Que eso es parte de procesos cíclicos en donde no va y viene esto. Y quiero mencionar que el cierre de sentido como, se da en cierta poesía situada, muy contextual, que hemos visto en Chile con mucha fuerza desarrollarse a partir de la antipoesía, que es una poesía en donde se busca el participar de la contingencia de alguna forma. Y que haya una cercanía, un acercamiento de la poesía a la discusión, con ciertas contradicciones, con ciertas aberturas, por supuesto, que es parte de la polisemia de la poesía, pero sí con un deseo de acercar en la poesía hacia el lector. O sea, lo que hemos invertido. Tú puedes mencionar, Mariano, algunos autores chilenos que van a contramano de todo el romanticismo, el surrealismo que de alguna forma se ha sugerido. Uh-huh. Y no quiero decir que lo reemplacen, sino que básicamente conviven. Para hacer un contrapunto y ver cómo de alguna forma estamos sintiendo nosotros, acá en Chile al menos, el fenómeno de la poesía. Y a su vez, esto se convive con autores que están activando el soneto o las formas clásicas también, pero dándole un giro nuevo,
junto con poesía quizás que está aterrizando más. Yo estoy en palabras de Nicanor Parra, él hablaba, aterricen la poesía. Esa era la orden que se nos imponía. Bájenla, llévala a la calle, háganla que sea parte haga la práctica, la pragmática de alguna forma deseada, en donde, no sé, pues la poesía de ocasión, la poesía de circunstancia también está se le empezó a legitimar de alguna forma. O sea, que la poesía forme parte de un discurso, quizás para la apertura de una conferencia, que alguien lea un poema, pero ese poema no busque ser un artículo de lujo, ni un artículo, ni una poesía que escape a los sentidos unívocos, sino que también conviva y se ría también de la situación, se active el contexto. Y en ese sentido quería preguntarte, Mariano, ¿cómo ves eso? Bueno, yo de lo que leo en España, yo siento que en España el surrealismo está muy fuerte. O sea, el romanticismo, esta propuesta que tú me propones. Y de alguna forma veo que hay veo poca justamente vuelta hacia esta poesía más de circunstancia, más contextual, más coloquial, que conviva con el día a día, que sea parte del lenguaje diario o del lenguaje de la tribu, que esté en la mesa de alguna forma, que se vincule con el folclore. No la estoy proponiendo como un reemplazo a la poesía polisémica, pero sí como un deseo natural de que convivan ciertos tipos de poesía. ¿Cómo ves también a Nicanor Parra en ese sentido? Más allá de la ironía, más allá del chiste, lo digo ya como un poeta fuerte, de alguna forma, si lo ven así, los versina así. Y quizás una corriente paralela a la de Zurita, que Zurita se ve mucho más de un surrealismo neorromántico, donde el poeta es una especie de profeta. ¿Ya? Te pregunto, no sé si tenemos algunos minutos para hablar, pero yo creo que es importante a propósito de tu libro y de alguna forma los desafíos que propone. Sí, a ver, son muchas cosas realmente. Estoy de acuerdo contigo en que yo hablo de Nicanor Parra en el libro, ¿no? En un capítulo en el que hablo de lo prosaico, ¿no? Donde, en un capítulo en el que también podría aparecer este soneto de Shakespeare que acabo de leer, que en realidad es una... O sea, mi postura con respecto a lo prosaico, o a lo que tú has llamado, o que Parra llamaba bajarlo a la tierra, no sé cómo lo dijiste exactamente, ¿no? Bajarlo al suelo. Se entiende perfectamente lo que quiero decir. Yo lo llamo lo prosaico, pero bueno. A mí me parece que lo prosaico es imprescindible y que se va a añadir... Periódicamente la poesía necesita oxigenarse por medio de lo prosaico, porque constantemente la poesía se va asfixiando en sus propios jugos poéticos, elevados, altisonantes, etcétera, ¿no? Como que tiende a ir hacia ahí o a ser llevada hacia ahí, ¿no? Entonces, el soneto este de Shakespeare es exactamente eso, es una crítica de lo, entre comillas, poético, de lo falsamente poético, de los lugares comunes, de los clichés, de los estereotipos, y una búsqueda de algo más prosaico. No camina como una diosa, le huele el aliento como una persona normal, bla, 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 ¿no? Me parece que el esfuerzo de Nicanor Parra es interesantísimo en ese sentido. O sea que esta idea de lo prosaico también es lo que motiva a los poetas románticos, ¿no? Las famosas, eso lo cuento también ahí, ¿no? Que me parece una cosa muy importante de tener en cuenta y que no se suele tener tan en cuenta, ¿no? Las famosas lyrical ballads, que son este texto de Coleridge y Wordsworth, ¿no? Como el texto fundador del romanticismo inglés y casi podríamos decir del romanticismo, es un texto que apuesta por lo prosaico. Ballads, pero no lo ejecuta bien. No lo ejecuta, pues no pueden hacerlo del todo, ¿no? Pero el intento está ahí, ¿no? La renovación a través de lo prosaico está ahí. Lo que pasa es que son poetas de su época, ¿no? Pero bueno, es como que ese deseo de oxigenar o de salir del propio lugar y buscar en otro lado está ahí todo el rato, ¿no? Y me parece, como dices tú, bien que
Parra no es solamente un poeta de circunstancias o un poeta chistoso, sino que lleva a lugares muy interesantes y a lugares a los que la poesía nunca había ido, que es al final la aspiración también un poco utópica de cualquier poeta, ¿no? O sea, decir algo que no haya sido dicho, de cualquier poeta o de cualquier artista, ¿no? O pintar un mapa emocional, espiritual o lo que sea que no haya sido pintado. Algo, no sé, generar algo, aportar algo, ¿no? Más que repetir lo anterior. Entonces, evidentemente, Parra logra eso. Yo creo que esta idea que tienes tú es una idea que yo he escuchado muchas veces y que estoy bastante de acuerdo con que hay una diferencia entre la poesía que se hace en España y la que se hace en América Latina. En general, otra vez es una generalización demasiado burda como para resultarme cómoda, ¿no? América Latina es enorme, hay todo tipo de poetas, y en España, que no es tan enorme, también hay todo tipo de poetas, ¿no? Pero la manera con la que solemos identificar la tradición española actual o la poesía española actual es un tipo de poesía más seria y más seca, ¿no? Que lo que más llama la atención de la poesía latinoamericana actual, ¿vale? Eso me parece que está claro. Creo que tiene que ver con, o sea, es imposible encontrar las causas verdaderas de eso, pero creo que es correcto también decir que pasa exactamente lo mismo con respecto a Estados Unidos e Inglaterra, o a Estados Unidos y a muchos otros lugares de Europa como Alemania o Francia o Italia. O sea, los italianos dicen lo mismo en su poesía, hacen esta misma crítica que estás haciendo tú, entiendo, y que yo desde luego hago a la poesía española, ¿no? Creo que tiene que ver con distintas maneras en las que se siente el peso de la tradición. Creo que es simplemente eso. Es algo que debe ser bastante inconsciente. No creo que los poetas conscientemente estemos pensando eso, por lo menos en España. Pero sí creo que en América Latina, por lo menos sé que en Argentina es así, ¿no? Les molesta mucho el uso del tú, ¿no? En Argentina se usa la palabra vos para segunda persona y los verbos se conjugan distintos. Entonces, podríamos decir que hay una pequeña revolución en algún momento, hace unas décadas, en las que los poetas dejan de decir tú. Decir tú, para un poeta argentino de 1970, es como decir, los ojos de mi amada son como las estrellas, ¿no? Es una cosa impostada y ajena y falsa. No sé si tiene que ver con esto, con lo que, o sea, si esto es de lo que estabas planteando hablar, pero bueno, Sí, sí. creo que hay algo de esto. Quizás lo que yo advierto, lo quiero decir de esta manera, también no son conclusiones, sino lo planteo simplemente como una perspectiva. Creo que que cuando la literatura española era localista, se hacía cargo de la realidad, o sea, Cervantes de partida, tenía algo vívido, vital, que siento que desde el momento en que buscó ser universal, un pretendido universalismo fuera de contexto, en donde se aspirara a lo global, a sentimientos generales, restó fuerza. Eso es lo que siento yo. Lo siento desde la lectura de un chileno, a este tipo de literatura que nos está hoy día ofreciendo. La poesía en particular. Y creo que todavía en Sudamérica se vive ese localismo, que es un localismo, un provincialismo que a veces impide que viaje bien la poesía. Porque muchas veces nos hacemos cargo de ciertas tradiciones, realidades, chistes internos, pero que para el chileno se le acerca y también se activa se activa en una serie de otros sentidos que puede ser que se pierda el momento de que se busque ese globalismo. Que también, que de alguna forma sentí que estaba detrás de muchos de los supuestos, o de los supuestos que estaban plasmados en tensión y sentido. Por eso también lo toco ahora. Y a propósito, me gustaría, no sé si tenemos tiempo, pero que si no ahora en otra ocasión, Mariano, tocarlo. Sí, me quedé, bueno, en relación con lo que dices ahora, que también hay un montón de ideas cada vez que abrís la boca, ¿no? Pero también me apetece matizar, tengo ganas de matizar que, bueno, yo he viajado bastante a América Latina, también he recibido aquí, o he charlado con poetas o lectores procedentes de vuestro lado del Atlántico, y sé que sé cuál es la imagen, o creo saber cuál es la imagen que se tiene
gente como vosotros, por ejemplo, gente interesados por la poesía, etcétera, de lo que es la poesía española, ¿no? Y esa imagen no es del todo cierta. O sea, como suele ocurrir, lo que un país exporta culturalmente no siempre es lo mejor, ¿no? A veces sí lo es, pero no necesariamente, ¿no? En España ha habido una temporada bastante larga en la que el poder poético, si se puede llamar así, ha estado tomado por un grupo de gente bastante conservadora estéticamente, y la poesía que ha llegado a América Latina durante las últimas décadas, la poesía española, ha sido esa. Entonces, cuando conozco a un amigo de, no sé, me acuerdo de un viaje con un amigo costarricense, ¿no? Que me decía, es que la poesía española es una mierda. Y yo le decía, ¿a qué te refieres? Y me decía 4 o 5 nombres y decía, claro, pero es que eso no es la poesía española. Eso es la poesía española, eso es la poesía española que te llega a ti, ¿no? Que los pocos poetas españoles que se publican en América Latina, porque, bueno, en fin, son mercados muy cerrados, cuesta mucho, no se vende en ningún lado, entonces encima tienes que pagar las exportaciones, los gastos, en fin, por cuestiones que no tienen nada que ver con la poesía, no funciona esto de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un montón de poetas españoles, sobre todo gente a partir más o menos de mi generación y desde luego gente que ahora tiene 30, 35 años, que está trabajando de una manera mucho más parecida a lo que estás planteando tú, más centrada, con esa que decías tú del localismo, de la poesía como algo que se usa, de la poesía como un texto que refleja el habla, ¿no? Que no sea tanto lengua y sea más habla, más coloquial, más joven, con más violencia, con el pelo más suelto, ¿no? No sé qué metáforas usar para definir esto, ¿no? Pero sí que hay eso, sí que hay. Y añado, termino diciendo que en muchos casos estos poetas que estoy diciendo, insisto, de mi generación o de generaciones o más jóvenes, son poetas que en su formación la lectura de poesía latinoamericana ha sido muy importante. Mientras que en los poetas en general, ¿vale? De la edad, no sé qué decir, de mis padres, ¿no? Nacidos en los años 40, años 50, la poesía que leían básicamente era poesía española, poesía francesa, poesía a lo mejor, en el mejor de los casos, norteamericana y poco más, ¿no? También gente que se formó en un momento histórico en el que España estaba en la dictadura franquista, no llegaban traducciones, o sea, era otro momento y había otra mentalidad, ¿no? Por supuesto, la poesía buena de la gente que tiene ahora 70 años, insisto, la edad de mis padres, nacidos en los años 40, españoles, los buenos, los que a mí me parecen buenos, perdón, sí que son gente abierta totalmente a todo tipo de tradiciones, que leía traducciones, que iba no sé dónde a comprarlas, que lee en distintos idiomas. Los poetas buenos en general son gente curiosa y abierta, ¿no? Pero bueno, la tendencia general no era esa. Muchachos, ¿puedo intervenir con 2 comentarios del público? Si me lo permiten. Claro. Mira, yo creo que se ajustan directamente a lo que están conversando en este minuto, por eso me atreví a interrumpirlo. Primero está Juan Pablo Lepe, que recoge tu comentario sobre Bobby McFerrin y habla de la música scat o el scat singing, que en el fondo se está refiriendo a la improvisación vocal. Y yo me imagino que, por supuesto, hay un paralelo en esa improvisación, también vinculada tanto al, al a lo más contemporáneo dentro de la poesía, pero también se amarra a lo más tradicional de la poesía. O sea, la práctica de la improvisación es una cuerda que está amarrada tanto al pasado como al presente. Y sigue él con su indagación y se pregunta, digamos, acerca de los sentidos. Eh, ¿Cómo se registran esto? ¿Cómo se transmiten esto? Sobre todo en la traducción de textos poéticos. Entonces, esa pregunta lo hace a los dos, porque sabe que los dos han traducido. Y en ese caso,
me gustaría también amarrar un segundo comentario, esta vez de Micaela Paredes, que escuchando a Mariano hablar de esa otra poesía española que rompe con el estereotipo de una poesía más bien aburrida, entonces ella pide que por favor le recomiendes nombres de esa otra poesía española contemporánea para poder tener esa experiencia como lectora. Bueno, ¿quieres contestar tú primero ahora, Juan Cristóbal, sobre la traducción y esto? No, voy a tratar de responderla, no tengo una respuesta muy certera, pero a ver, respecto a la traducción en general, lo que al menos yo recomiendo es lo siguiente, o sea, primero es una actividad en donde la lectura es muy importante, o sea, y el lector antes que ser traductor, el lector tiene que detectar cuál es la energía o la fuerza o aquello que prima en ciertos poemas. Y hay poemas que quizás el sentido directo, literal, es muy importante, ya sea porque por la imagen, y eso sea el atributo que hay que destacar por sobre otro. En otros quizás es el contexto. Pound hizo una traducción estupenda de Propercio, donde lo que hizo fue tratar de traducir a su época ciertas situaciones que se iban ilustrando en el poema original, donde el contexto era muy importante. Lo que comenzamos, el localismo, la situación, el diálogo está ocurriendo con una serie de referentes, citas y también cosas del momento. Hay poesías donde eso es muy importante. Y hay poesía donde lo fónico es fundamental. Por poner alguna de las dimensiones. Y quizás eso es lo que hay que traducir a cierta, incluso sacrificando sentido en los otros niveles. Nunca una traducción va a lograr trasvasijar todos los niveles de sentido. Es lo mismo que hacer o sea, es lo mismo que hacer música de piano que está pensada hecha para piano y trasladarla, no sé, pues a guitarra. Siempre hay niveles de cosas que se sacrifican y cosas también que se aportan, brillos nuevos, temperaturas nuevas que aporta el lenguaje. Esto como recomendación cuando se busca traducir. Por tanto, es una actividad primeramente lectora, o sea, identificar cuáles son esas fuerzas y qué es lo que se quiere rescatar, porque se detecta que tiene fuerza por sobre las otras. Eso pues. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que la traducción tiene que ver con eso exactamente. O sea, como que hay que elegir, no se puede traducir todo, ¿no? Todas las dimensiones del poema, y dependiendo de cuál sea el poema, traduciremos una cosa u otra y ya está, ¿no? Tratando de mantener todo. También, bueno, en fin, me parece que esto ya está muy contestado. Tengo más ganas de hablar de la otra parte de la pregunta de Juan Pablo, ¿no? Que hablaba del scat, ¿no? De esta manera de la improvisación vocal jazzística, como decía Rodrigo, en la que yo creo que Juan Pablo trae ese tema por una cosa que Rodrigo no comentó, que no es simplemente un elemento de improvisación, sino que se cantan sílabas sin sentido. ¿No? Son sílabas. Es usar la voz, que en el mundo de la canción se usa principalmente para decir palabras, ¿no? Y estos yaceros la usan no para decir palabras, para hacer lo contrario, ¿no? Para no decir palabras. Lo que me parece interesante, me dieron ganas de contar, es una anécdota hay un momento en el que se supone que, a ver cómo lo digo, según una leyenda, el scat lo inventa Louis Armstrong grabando un tema que se llama Heebie Jeebies, ¿vale? Que estaba en el estudio de grabación y tenía la letra y canta Heebie Jeebies, no sé qué. Y en algún momento se le cae la letra, que lo tenía escrita en un papel, se le cae de la mano, se le cae del atril, y como están grabando y cuesta $1,000 la hora en el estudio de grabación, pues no va a parar
Entonces se le cae y empieza a decir yubi dubi dubi, ¿no? Y así se inventa el scat. Vale, yo creo que esa leyenda es absolutamente falsa, es deliberadamente falsa. O sea, lo que esa leyenda muestra es que el canto, solamente por error o por casualidad, puede ir hacia una zona en la que no se basa en el significado de las palabras, ¿no? Cuando en realidad, en muchos contextos anteriores y posteriores y en el propio contexto de ese momento, el jazz muestra que lo que más le interesa no son las palabras o no es el significado, sino, por decirlo así, la prosodia, ¿no? No es tanto qué notas tocas, si es do, re, mi, como la expresión de esas notas, el acento que se le pone a esas notas, en este caso, el acento africano, ¿no? Entonces, la canción esta se llama Heebie Jeebies. Es una canción que su propio nombre muestra un interés por la dimensión sonora, fonética del lenguaje. Son dos palabras que prácticamente suenan igual y se escriben igual. Está claro que en el jazz hay ese gusto por el significante independientemente del significado. No hace falta inventar una historia de que se le cayó la letra y entonces por eso casualmente descubrió esto. Es algo que estaba ya en el ADN del jazz y que iba a aparecer antes o después, y que aunque no hubiera aparecido en forma de scat, está en el jazz, está en la manera en la que tocan el saxo y la trompeta y el piano los jazzeros, y está en la manera en que cantan las letras también. Cuando escuchamos a Billie Holiday, por ejemplo, ¿no?, como una de las grandes cantantes de jazz, es uno de esos casos bastante extraordinarios en los que da completamente igual no entender la letra. El sentido no viene transmitido por la letra. Ya entiendes la letra aunque no sepas inglés. La manera que tiene de pronunciar las palabras y de cantar y el tono de voz que pone, etcétera, transmite 1000 veces más sentido que el verso en el que dice estoy triste porque te has ido, ¿no? Los versos de las palabras de Billie Holiday transmiten cierto sentido que puede ser más o menos interesante. No estoy diciendo que sean malas canciones, estoy diciendo que son canciones simplemente. La manera que tiene de cantar es multiplicar por 1000 la emoción que hay ahí, ¿no? Entonces, el sentido de una canción bien cantada está en la manera de cantarse, no en la letra. Por eso tiene sentido el scat, por eso tiene sentido el mundo ye-ye, ¿no? Toda esa burla de los años 60, de los Beatles y todos los grupos de ye-ye-ye, ¿no? Parece como una cosa muy conservadora de no nos estás diciendo nada, está utilizando sílabas, está gastando sílabas sin decir ningún significado. Debería usar esas sílabas para decir los ojos de mi amada son como el sol, ¿no? Que es lo que dicen las canciones normalmente. Vienen unos tipos y dicen ye, 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 y ese ye, ye, ye significa muchas más cosas que palabras, ¿no? Claro. Significa somos una generación nueva, significa bajemos la canción a tierra, ¿no? Como decías tú de Parra, significa muchas cosas. No hace falta que la palabra esté en el diccionario para que signifique algo, ¿no? Bueno, esto con respecto al scat. Me parece que también, ya preguntaba Micaela, ¿no?, sobre dar algunos nombres. Es un poco compromiso porque, bueno, yo conozco a esta gente y alguno me puedo olvidar y no sé, pero me parece bien hacerlo. Empiezo por un par de poetas jóvenes nacidas a finales de los años 80, que son Ángela Segovia y Berta García Faet. Son dos escritoras, no sé cómo qué decir, bastante reconocidas. No, son jovencitas, o bueno, no sé, para mí son jovencitas, pero tienen 30 y tantos años, han publicado unos cuantos libros cada una y son, no sé cómo decirlo, propuestas muy innovadoras y muy lúcidas y muy... O sea, me parece que hay gente a la que le puede gustar y gente a la que le puede no gustar, pero no creo que nadie pueda decir que son aburridas, en el sentido que lo decía Micaela, ¿no? También es una palabra con la que podría discutir mucho, ¿no? Lo de aburrido. No sé qué es aburrido. Lo que es aburrido para uno no lo es para otro, pero entiendo lo que quiere decir, ¿no? Creo que esa palabra aburrida la puse yo. Ah, perdón. Entonces, perdón. Ese es el problema del que el que transmite. Claro. Micaela simplemente pedía una recomendación. Fui yo el que le puse aburrido.
A mí aburrido, en cualquier caso no importa, yo entiendo lo que quiere decir la palabra, ¿no? Para mí la palabra esa se traduce como solemne, ¿no? Solemne, impostado, con la mano apoyada en el corazón, ¿no? Eso es lo que creo que entendemos, estamos entendiendo cuando decimos aburrido, y las propuestas que estoy haciendo creo que son radicalmente contrarias a eso, ¿no? Otro poeta que tengo ganas de mencionar, que es más mayor, nacido en el año 52, creo, es Ildefonso Rodríguez. Es poeta y saxofonista también, y es un tipo que explora y que juega y que, no sé, es que es la palabra que me viene, muy juguetón. Un escritor muy juguetón, muy en la línea de... El primer nombre que me viene a la cabeza es Cortázar. O sea, tiene algo que ver con eso, ¿no? Con una cosa desacralizadora del lenguaje. Y muy, también lo que decía, usando la palabra de Juan Cristóbal, muy localista, muy del campo, muy de, no sé. Otro poeta más o menos de mi edad es Carlos Pardo. Es un poeta que es muy irónico. O sea, no creo que sea aburrido. Creo que, o por lo menos, no tiene nada de solemne, ¿no? Es bastante también, de otra manera muy distinta, bastante desacralizador, juega con los clichés, critica los clichés, tiene como varias capas de sentido y me parece interesante, me parece que es un poeta que puede funcionar muy bien en el contexto de lectores exigentes chilenos, ¿vale? Un par de nombres más. El que quizás sea mi poeta favorito de las últimas décadas es un hombre que murió hace unos 10 años, que se llama José Miguel Ullán. Es muy prestigioso, está muy publicado por algunas de las mejores editoriales. Todos estos autores, por supuesto, son facilísimos de encontrar en Internet. O sea, yo no los he buscado ahí, tengo los libros, pero estoy seguro de que hay poemas sueltos en Internet, hay lecturas, hay vídeos en YouTube. No creo que sea nada difícil hacerse con estos autores, ¿vale? José Miguel Ullán es totalmente vanguardista, rupturista, tiene una obra muy amplia, durante, no sé, 50 años estuvo escribiendo, o 60, y 50, creo. Y, en fin, creo que puede gustar mucho a Micaela y otros lectores que vengan educados en esas tradiciones más lúdicas, ¿no? Y por último, una poeta que está viva, que se llama Olvido García Valdés, también muy prestigiosa, muy publicada en España, traducida a otros idiomas, que no es una poeta irónica, no es una poeta juguetona, no es una poeta divertida, es una poeta que habla en serio y que es, no sé cómo decir, muy honda, pero no tiene nada de solemnidad ni de esta cosa impostada y falsa, sino que tiene un lenguaje propio que ella construye, tiene que ver otra vez con esta idea, es lo que yo entiendo por localismo, ¿no? O algo personal, algo que cuando has leído unos cuantos poemas lo reconoces, ¿no? Es su manera de escribir, ves a una persona, una sensibilidad, una subjetividad, y ya está, ¿no? Sin alaracas de ningún tipo, no sé, me parecen todos estos nombres que he citado, hay más, gente que me gusta, lógicamente, pero creo que con esto es suficiente. Sí, está muy bien, muchas gracias. Yo ahí anoté todos los nombres que no conocía. Así que vamos a hacer una investigación por Google primero y después encargar libros. No, muchas gracias. Y bueno, pero es verdad, sucede eso, que se llega al estereotipo de cómo se percibe una tradición literaria muy fácil. O sea, es muy fácil reducirla, digamos, a un solo concepto. Claro. Sí, es verdad eso. Bueno, pero te agradezco, Mariano, porque no solamente con ese racimo de nombres nos has abierto la oportunidad de lectura, sino que nos has regalado un campo de discusión con tu libro. Yo creo que es una buena base y es un lugar de referencia ahora obligada para continuar esta discusión. Has dejado ahí un vocabulario, has puesto nuevas ideas, y eso yo creo que es lo que más puede aspirar un libro de ensayo, y sobre todo de poesía. Yo creo que lo más importante es nada, abrir el campo de la poesía para que
la gente no sienta que es solamente un ámbito reducido a especialistas y técnicos, como si fuera una especie de ciencia o un misterio. Bueno, tiene mucho de ciencia y misterio a veces, pero eso no significa que sea una puerta cerrada para nuevos lectores, ¿no? Así que te agradezco mucho. Y bueno, también a ti, Juan Cristóbal, por tu lectura y también las respuestas a las preguntas. Yo sé que tienes mucho más que entregar ahí, pero por supuesto tenemos que poner un límite temporal a esta discusión. Ya llevamos casi 2 horas de discusión, así que yo creo que es hora de terminar. Así que yo les quiero agradecer también a todos los que nos han seguido, las personas que pusieron ahí sus comentarios y algunas preguntas en la sala de discusión del canal de YouTube. Esto va a quedar grabado de modo tal que si alguien lo quiere compartir, volver a verlo, recomendarlo, por favor háganlo con toda tranquilidad. Y los invito a seguir visitando nuestra página, este canal de YouTube de la Cátedra Abierta de la Universidad de Portales, un canal de YouTube que es parte de la Facultad de Comunicación y Letras, que es donde estamos nosotros alojados. Y tenemos un programa bastante nutrido que dura todo el año. Tenemos invitados, entre ellos desde Bélgica va a venir Caroline Lamarche, viene Paula Oloizagac, Mercedes Roffé es la próxima invitada, el 24 de mayo, ella conocerán, es una poeta argentina que también tiene una gran obra de ensayo. Ella va a hablar sobre escribir, dibujar y grabar, es decir, va a estar justamente entre el trazo de la escritura y el trazo del dibujo, va a estar muy interesante. Así que los dejo a todos invitados y un abrazo virtual, Mariano, muchas gracias por estar presente aquí con nosotros y gracias a ti, Cristóbal. Bueno, mil gracias a los dos, ¿eh? Ha sido un gusto, de verdad, y también a los que nos hayan escuchado y nos vayan a escuchar. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.